en el ámbito de sus competencias, estarán obligadas en este respeto, en esta promoción, en esta garantía de derechos humanos. Así es lo que dice el 1. Que estamos acostumbrados precisamente a que estos controles, ¿sí?, estos parámetros de constitucionalidad lo hagan los jueces, bueno, pero eso es por su propia naturaleza. Si un servidor público viola un derecho humano establecido, reconocido en la Constitución o en los tratados internacionales, bueno, ¿a qué órgano del Estado debo acudir? A un juez. En ese sentido, ese juez va a analizar si precisamente se violó o no se violó ese derecho humano. Eso no implica que las demás autoridades no tengan esta obligación de respetar los tratados internacionales o los derechos establecidos y reconocidos en la Constitución. Por el contrario, están igualmente obligados a hacer este control ex oficio de convencionalidad o constitucionalidad. No hacen declaratorias de inconstitucionalidad. ¿Qué es lo que sí hacen? Justamente interpretación conforme. Y aquí hay dos cosas. En el 1 constitucional, interpretación conforme, ¿sí?, y principio pro persona. Y voy a explicar cada uno de ellos. Lo que implica, ¿sí?, ambas instituciones. El primero, con esta interpretación que se puede hacer conforme a la Constitución. Hay una jurisprudencia que justamente emana de la 293, ¿sí?, de la contradicción de tesis, que dice, bueno, sí vamos a reconocer los tratados internacionales y su jurisprudencia siempre y cuando estén conforme a la Constitución. Entonces, esta interpretación conforme significa eso, que esté conforme a los parámetros constitucionales. Aquí en la clase yo he hecho algunos puntos de vista muy personales, muy particulares, o meramente opiniones, en el sentido de, bueno, esas restricciones no nos debe de alarmar tanto. ¿Por qué? Porque el tema de restricciones en la Constitución son menores. Hemos hablado aquí del arraigo, hemos hablado nosotros sobre esta imposibilidad que tienen los militares, altos mandos militares o de la iglesia de participar en la vida democrática a través de las candidaturas, ¿no? Entonces yo digo que no es tan alarmante por una razón, porque finalmente el arraigo afortunadamente es una medida cautelar que la Fiscalía General de la República ya la tiene en desuso, o sea, no la está utilizando como cuando se implementó en la Constitución, cuando se reconoció en la Constitución. Y en el tema de la participación política de estos clérigos o miembros de las Fuerzas Armadas, bueno, finalmente tienen la posibilidad, o sea, es decir, es un derecho que tiene restricciones. ¿Por qué? Bueno, sí puedes participar, pero renuncia a esos cargos para efecto de que puedas participar, ¿no? Entonces creo que, y decía, no considero que sea tan alarmante, porque al final de cuentas son menores las restricciones, ¿sí?, que van a prevalecer frente a los tratados internacionales. Si tenemos un tema de arraigo, no podemos irnos al amparo porque es una imposibilidad dado que está en la Constitución, pero finalmente está en desuso, ¿no? En el tema de lo político, bueno, tienen la posibilidad de renunciar para efectos de poder participar. Entonces, bajo este esquema es conforme a la Constitución. Entonces, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias estarán obligados a hacer sus actuaciones, sus actos, acordes o conforme a la Constitución. Y viene también el tema de la obligatoriedad de los tratados internacionales, porque los derechos humanos están en la Constitución y en los tratados internacionales. Entonces aquí es un tema ya de principio pro persona, que es cuando, ¿sí?, exista un hecho, un caso específico, un caso que se deberá analizar justamente en su justa dimensión, en su proporcionalidad, en las circunstancias de modo, tiempo y lugar que lo rodean, en los factores endógenos, exógenos que lo van justamente a hacer único. Porque de entrada los derechos humanos son eso, son derechos humanos de la persona. ¿Cuál? La de ese caso. ¿Todas las personas tenemos los mismos derechos humanos? Sí, pero los casos se tienen que resolver caso por caso, porque cada uno de ellos va a tener elementos que lo hacen distinto. No es lo mismo resolver un caso, ¿sí?, de una persona mayor de edad que de una menor de edad. No es lo mismo resolver un caso, aunque la base fáctica sea la misma, pero si esta persona pertenece a estas comunidades del LGBTIQ,
la perspectiva tiene que ser diferente. Si es una persona indígena, tiene una cosmovisión y una necesidad de perspectiva totalmente distinta. Si es mujer, por la violencia generalizada y sistemática que hay en este país, pues tiene que ser con perspectiva justamente de que es una mujer. Entonces, este segundo esquema, que es el principio pro persona, es si tienes un caso en el que tienes dos normas que lo regulan, ¿sí? ¿Qué tienes que hacer? Dos cosas. Una, interpretar esas normas y aplicar, lo segundo, la que más favorable sea a la persona. No la de la generalidad, la de la persona, de ese caso específico, ¿ya? Entonces, este segundo esquema del principio pro persona, desde mi punto de vista muy particular, muy humilde, yo lo opino en que no solamente es de interpretación y de aplicación, sino también que es de búsqueda. Si partimos del hecho de que los jueces, los magistrados o cualquier autoridad en el ámbito de sus competencias está obligado a motivar, a fundamentar, ¿sí? Que cuando emite un acto busca cuáles son las reglas, las leyes, qué artículo constitucional y convencional va a regirlo. Bueno, creo yo, así lo he planteado en algunos artículos que he escrito, que tiene la obligación también de buscar la norma que más le favorezca. Porque es una realidad en el ámbito del litigio que hay jurisprudencia aún vigente, ¿sí? Que es de años anteriores a las reformas constitucionales penales, por ejemplo, la de derechos humanos de 2011, la de amparo de 2013. Y entonces hay tesis que son de reciente creación derivado de estas reformas, que a lo mejor son de rango menor, es decir, a lo mejor es jurisprudencia que está emitiendo ya conforme a estas nuevas reglas, conforme a esta nueva cosmovisión, esos tribunales colegiados. Pero ¿qué creen? Hay una allá de 1976, ¿sí? Pero es de la Suprema Corte. Y entonces está una de un tribunal colegiado de circuito, pero ¿qué creen? Pues va a prevalecer justamente la jurisprudencia, aunque no está interpretada conforme a estas reformas, ¿sí? Pero está vigente. Entonces yo creo que lo pro persona implica una cosa, que el juzgador diga, bueno, si bien es cierto existe jurisprudencia que está vigente y que es vinculante para mí, ¿sí? Lo cierto es que está interpretada de entrada a lo mejor es de otra materia, porque a lo mejor es jurisprudencia común. Entonces, bueno, a ver, en ese caso, cuando tú analizas el fondo del asunto, resulta que es en materia laboral. ¿Y qué crees? El caso que a mí me están presentando es en materia penal. Entonces, de entrada, no es que desconozca la jurisprudencia, y aquí pongan mucha atención, porque he tenido la oportunidad de trabajar en tribunales colegiados y se ha hecho esto que estoy compartiendo. ¿En qué sentido? No se desconoce la jurisprudencia, al contrario, se cita en la resolución y dice, no, a ver, sí la conocemos, no es aplicable al caso, o sea, no es que nosotros la estemos desaplicando o no la queramos nosotros poner en este asunto, no, lo que estamos diciendo es que pareciera, ¿sí?, que es una jurisprudencia aplicable al caso, le llaman ellos temática, ¿sí? Lo cierto es que es de un tema, pero de naturalezas distintas. No es lo mismo laboral que penal, no es lo mismo penal que familiar, ¿sí? Tienen reglas de cosmovisión y reglas de aplicabilidad, desde mi punto de vista, distintas. Luego entonces esta jurisprudencia sí la conocemos, aquí está, esto dice, pero no es aplicable a este caso. Entonces no la estamos desaplicando, lo que vamos a hacer es una interpretación conforme. ¿Conforme a qué? Justamente a la Constitución y obligándonos a velar siempre por lo más favorable a la persona humana, ¿sí? Y atendiendo a las obligaciones que hemos contraído como país para hacer control de convencionalidad. Entonces, a eso va mi punto, a la búsqueda. Si tú encuentras una jurisprudencia actual ya con estas nuevas reglas, ¿sí?, ya con estas nuevas visiones, lo que considero yo que lo más favorable es que apliques esa, ¿sí?, que apliques la que trae estos elementos de máxima protección, porque la máxima protección de derechos humanos, ¿sí?, se puso a partir de 2011 y se puso en el primero constitucional. Entonces, estos controles constitucionales que conocemos, ¿sí?,
Conocemos el amparo indirecto contra normas, conocemos las controversias constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad, ¿sí? Y ahí están, ¿sí? Son mecanismos de protección de la propia Constitución, ¿ya? Entonces, eso no implica que solo se lo dejemos este trabajo de protección de derechos humanos a los organismos jurisdiccionales federales, ¿no? Por el contrario, creo yo y pugno todos los días en el litigio, en los casos que tengo oportunidad de llevar, a que también sean los jueces locales, los magistrados locales, los que lleven a cabo este mismo ejercicio de máxima protección. Y si el argumento no es que nosotros no somos autoridades constitucionales, a nosotros no nos está justamente permitido hacer esto, yo no comparto ese criterio, porque la propia contradicción de tesis 293 sí se lo permite. Textualmente dice, todos los demás jueces, todas las demás autoridades estarán obligadas a hacer control constitucional difuso. ¿Qué es esto? A ver, si voy a dictar una sentencia, no voy a hacer declaratorias de inconstitucionalidad, pero sí puedo hacer interpretación conforme, aplicar el principio por persona y el control difuso de convencionalidad. Aquí no voy a declarar inconstitucional ni inconvencional nada. Simplemente si estoy hablando del interés superior del niño, yo he encontrado desde mi punto de vista que el interés superior del menor está mayormente desarrollado en los tratados internacionales y en la jurisprudencia internacional. No estoy planteando con esto que necesariamente y todo tenga que terminar en un tratado o en un caso de jurisprudencia internacional. No, lo que estoy diciendo, ¿sí?, es que debemos buscar lo que más favorezca a la persona humana. Y si en este momento, hoy, 2020, lo que más favorece a la persona, el estándar de protección más alto, está en un tratado o en un caso de jurisprudencia, lo tenemos que aplicar. ¿Es el ideal? En este momento sí. ¿Queremos cambiar? Debemos cambiar. ¿A qué es lo que le apuesto, ¿sí?, en lo personal, en el desarrollo profesional como abogado? Le apuesto a que las cosas las hagamos nosotros, las hagamos bien, a que estos controles de constitucionalidad y todas estas reglas de derechos humanos las apliquemos nosotros, que no haya necesidad de que haya un caso de Valentina Rosendo Cantú, Fernández Ortega, García y Flores, Castañeda Goodman, ¿sí?, Rosendo Radilla Pacheco, ¿sí?, caso Atenco, que no haya necesidad de esos casos. Tenemos jueces, magistrados, ministros brillantes, sí. ¿Podemos nosotros evitar llegar a lo internacional? Claro, no es una incongruencia de mi parte. Yo me dedico a impartir clases, a escribir sobre derechos humanos, pero justamente por ello creo en las autoridades en el ámbito de sus competencias mexicanas y creo que no hay necesidad de que venga un organismo internacional a decirnos cómo tenemos que hacer nuestro trabajo. Creo que podemos hacerlo bien, con un estándar de protección mayor. Yo les compartí como dato cultural el hecho de que el artículo 25 de la Convención Americana, que habla sobre el recurso efectivo e idóneo, fue inspirado en el amparo mexicano. Dices, eso está guau, eso está muy bien, así debiera ser, que nuestras resoluciones, también hay casos, y debo de decirlo también, hay casos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que han sido retomados en la Corte Interamericana como un parámetro de excelencia, como un parámetro de máxima protección. Entonces, ¿se puede? Considero que sí. ¿De quién depende? De cada uno de nosotros, que haga lo que le tiene que hacer bien y de la mejor manera, que seamos referente, y creo yo que eso sí se puede hacer. Entonces, estos controles constitucionales solamente son para los jueces y magistrados o para el Poder Judicial. La respuesta desde mi punto de vista es no. Considero que se puede hacer desde todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, como lo dice el 1. Entonces, si una persona que trabaja en el Ejecutivo, que es servidor público del Ejecutivo, tiene obligación de hacer control constitucional y convencional difuso, la respuesta es sí. Una persona que trabaja en el Legislativo, que es servidor público del Legislativo, tiene la obligación de hacer motivación y fundamentación con los estándares internacionales, la respuesta es sí. Porque justamente, ¿sí?, si yo motivo y fundamento acorde a esta gama, ¿sí?, a esta nueva visión constitucional que algunos le llaman, como García Figueroa, como Arthur Kaufman,
como el propio Ferrajoli, como Manuel Atienza en el tema de argumentación, como Isabel Infante, pues sí, hay un nuevo constitucionalismo que justamente invita a esto, dice Zagrebelsky, a tener constituciones abiertas. ¿Qué es esto? Que permitan precisamente este juego de llevar y traer normas, interpretaciones, tratados internacionales y que el sistema jurídico esté permeado por ellos. De entrada, y hay que decirlo porque esa sería la premisa mayor, estamos obligados. Ya firmamos y ratificamos los tratados internacionales, ¿sí? La Convención de Viena para el Derecho de los Tratados ya establece que no podemos invocar nuestra legislación interna para incumplir obligaciones internacionales. Entonces, aterrizando un poco en amparo contra normas, nosotros podemos hacer esos planteamientos para efectos de buscar una máxima protección, consideraría que sí, porque dice García Figueroa, todas las normas pueden ser derrotables. Es en su teoría de la derrotabilidad de la norma. ¿Qué es esto? Pues justamente que cualquier norma que ustedes pongan, ¿sí? Análisis en un caso específico, no en todos, en ese caso específico. Por eso el principio de relatividad de las sentencias de amparo aquí toma mucho valor. No digo para todas las personas, yo digo para ese caso específico, ¿podemos nosotros derrotar una norma? La respuesta es sí. ¿Podemos derrotar una norma general? Sí. ¿Un código? Sí. ¿Un reglamento? Sí. ¿Un decreto? También. Amparo contra normas generales. Y voy a dejar sobre la mesa para efectos de que ustedes también se analice y se hagan planteamientos justamente opinando. Yo consideraría que bajo este esquema de control convencional también podemos poner o sujetar a la Constitución a este análisis. La respuesta es sí. ¿Se ha hecho por la Suprema Corte? La respuesta es sí. En el tema del derecho humano al trabajo, ¿sí? Hay un precedente que justamente analiza este derecho reconocido en la Constitución bajo la perspectiva y el análisis de la OIT. ¿Qué quiere decir esto? Que ponderó que hay mayor protección en este estándar internacional que en la propia Constitución, sí, y que dijo, está bien, ¿no? A nivel internacional tenemos la última tentación de Cristo, ¿sí? Un caso de la Corte Interamericana, donde la Corte le dijo, en la propia Constitución se están violando los derechos humanos, ¿sí? De libertad de expresión por las restricciones que establece. ¿Qué tienes que hacer, Argentina? Cambiar tu Constitución. O sea, hay precedentes, tanto nacionales como internacionales, donde la propia Constitución se ha sometido a análisis convencional. La respuesta es sí. Entonces, nosotros, y esa es la invitación o el exhorto, creo que tenemos la obligación como estudiosos del derecho, como abogados, como estudiantes de derechos humanos, ¿sí? De juicio de amparo, para efectos de decir, vamos a poder al menos intentarlo. En aquellos casos que consideremos, digo, así lo juramos, cuando nos toman protesta, justamente como abogados, ¿sí? Digo, cada escuela tiene su protocolo, pero en estricto sentido juramos que cuando choque el derecho con la justicia, vamos a preferir la justicia. Entonces, no estoy desconociendo ni mucho menos criticando el positivismo, no, no es así porque mi visión neoconstitucionalista en sí misma acepta, reconoce, aplaude lo que hace cada teoría del derecho, el positivismo y el naturalismo. De hecho, se crea de una forma ecléctica con ambas posturas. Entonces, no estoy criticando ello, al contrario, estoy dando un punto de vista muy particular que obviamente está sujeto al escrutinio y a las opiniones sobre ello. Entonces, creo que el amparo contra normas en pregunta expresa procede para analizar la propia Constitución, yo consideraría que sí. No vamos a buscar en el amparo, ¿sí?, que se declare inconstitucional algo que está en la Constitución, no. Yo estoy invitando, ¿sí?, a que se haga ese amparo como el mecanismo, como el instrumento, como el recurso efectivo, idóneo para proteger mis derechos humanos en términos del 25, ¿sí?, que se haga para efectos de decir, analiza la convencionalidad de la propia Constitución. Si partimos del ejemplo, el mayormente comentado, el arraigo, ¿sí? Lo analizamos y dices, a ver,
lo detienen sin una orden de aprehensión. No está cometiendo un delito en flagrancia, no es falta administrativa, ¿sí? No es un caso urgente. No es ninguna de las 4 hipótesis que establece la Constitución para detener a una persona. No se le da la posibilidad de hablar con su abogado. No conoce, ¿sí?, los cargos que se le imputan. No conoce los testigos o no sabe las personas que deponen en su contra, ¿sí? No se le permite ningún mecanismo de protección para efectos de poder analizar la constitucionalidad del acto. No es puesto a disposición inmediatamente de autoridad competente, ¿sí? Entonces, y esto también está en la Constitución, ¿eh? Entonces, el arraigo en sí mismo viola derechos humanos que están en la propia Constitución, considero que sí. Pero como hay este candado en la propia ley de amparo que dice, bueno, es que no lo puedes hacer porque contra temas constitucionales no procede el amparo. Ok, está bien. Aplica esa causal de improcedencia. En la queja voy a decir, a ver, espera, porque yo no estoy planteando que declares inconstitucional lo que es constitucional. Lo que estoy diciendo y mi planteamiento es que declares inconstitucional la causal de improcedencia porque también existen las obligaciones internacionales y lo que te estoy pidiendo es ese control difuso de convencionalidad para efectos de que analices ese arraigo a la luz de los tratados internacionales y la jurisprudencia. Porque si no lo haces, ¿qué crees que va a pasar? Va a llegar el caso a instancias internacionales y entonces, como lo hizo en Rosendo Radilla, como lo hizo en Valentina Rosendo Cantú, como lo hizo en Fernández Ortega, como lo hizo en García y Flores, 4 casos les dijo, no puedes ocupar las Fuerzas Armadas para temas de prevención del delito, porque las Fuerzas Armadas no están capacitadas para ello, tienen otras funciones, tienen otro adiestramiento. El que saques a las Fuerzas Armadas a la calle a hacer labores de prevención del delito viola derechos humanos. Ya se lo dijo 4 veces. Nos han exhibido a nivel internacional de que no podemos entender esa parte, ¿sí? ¿Qué va a pasar con el arraigo? Lo mismo, ya está en desuso, qué bueno, pero hay casos que ya están sometidos a este análisis. Ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le dijo a México, México, el arraigo es una medida cautelar que viola derechos humanos, que están en tu propia Constitución. Ya ni te digo que están justamente en el 8 y en el 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. En ese sentido, esa es la propuesta de la clase, esa es la invitación a que rompamos esos esquemas, ya cité los precedentes, que si advertimos, ¿sí?, que una norma es inconstitucional o inconvencional, ¿sí?, lo sometamos a ese escrutinio de amparo contra normas en los parámetros que esto implica. Entonces, algunos parámetros para el ejercicio de este control de convencionalidad, ¿sí?, nosotros tenemos que aprender a desarrollar esta habilidad. ¿Cuál habilidad? Justamente de la sospecha de una norma potencialmente violatoria de derechos humanos. Que cuando nosotros lo analizamos, y estoy seguro que a cada uno de ustedes les pasa, cuando nosotros analizamos una norma, un acto de autoridad, y vemos y decimos, oye, yo considero que esto viola derechos humanos de tal tratado internacional o de tal jurisprudencia, ¿no? En ese sentido, empiezas a analizar como cuando estudiamos derecho y estudiamos la Constitución y ves un caso, analizas un acto de autoridad y dices, oye, esto viola el 14 y el 16 porque no está motivado y fundamentado. Entonces, hemos desarrollado naturalmente la habilidad de la sospecha de norma violatoria de derechos humanos desde la Constitución. La invitación es que ahora también lo hagamos desde la convencionalidad. Para ello debemos entender, contradicción de tesis 293 y varios 912 dice algo muy claro. Estamos hoy, después de 2011, en un bloque de constitucionalidad. No lo estoy diciendo yo, lo dice la Suprema Corte. Ya los derechos humanos no solo son los que están en la Constitución, los que debemos reconocer, respetar, garantizar, sino los que también están en tratados internacionales. En el tema de las restricciones, ya les dije, así lo establece la Constitución. Ya les dije también que no es tan alarmante porque finalmente nosotros podemos advertir que son esos 2 casos, al menos. Obviamente está sujeto a opiniones de cualquier otro caso que pueda considerarse que restringe la Constitución y que va a prevalecer frente a los tratados internacionales, ¿no? No puede realizarse el control de constitucionalidad respecto a de los preceptos de la Constitución Política Federal. Así lo dice el amparo en revisión 592-2012. Estoy de acuerdo, está la jurisprudencia ahí. Pero justamente nosotros tenemos que buscar, ¿sí?, los mecanismos y los tenemos, ¿sí? El amparo contra normas considero que es uno de ellos
¿Podemos cambiar un criterio de 2012, hoy 2020? Consideraría que sí. ¿Sí? Entonces esa sería como la invitación. ¿Y todo esto a qué nos lleva? A tutelar algo, una tutela judicial efectiva, a proteger derechos humanos, ¿vale? Que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido justamente que esta tutela judicial efectiva tiene dos derechos humanos que como mecanismos, como instrumentos para protegerlos, que es el debido proceso y el recurso efectivo. Entonces, si el amparo me dice no procede por esas causales de improcedencia, ¿sí? Pues dices, oye, entonces, ¿qué hago? ¿A dónde voy? ¿A dónde acudo? ¿Ya? Entonces, estas causales de improcedencia del 61 de la ley de amparo pueden ser sujetas de revisión, ya lo hablamos aquí, dijimos sí, ya establecimos la jurisprudencia donde dice sí, pero en el recurso. No puedes ampararte contra la ley de amparo cuando no se te ha aplicado, porque a lo mejor no se te aplica, y los amparos no proceden contra actos futuros e inciertos, ¿ya? Porque tú sabes que no procede contra un determinado caso. Aquí hemos citado las decisiones de los congresos a través de los juicios políticos. La ley de amparo dice que no, pero ¿qué creen? Hay casos que están sujetos a revisión en este momento, admitidos, algunos con suspensión, algunos otros no, para efectos de decir, bueno, ¿y cómo pasaron esa limitante de la ley de amparo en el recurso? ¿Sí? ¿Qué se dijo en el recurso cuando son desechados? Bueno, pues justamente, oye, analiza el caso porque, ¿qué crees? Todos los actos de autoridad, todos, sin excepción alguna, tienen la posibilidad de ser analizados constitucionalmente. Máxime cuando no están motivados y fundamentados. Para eso se hizo el juicio de amparo. Entonces, esta causal de improcedencia me limita esa posibilidad. Pido a ti, Tribunal Colegiado de Circuito, que tú revoques ese desechamiento, esa causal de improcedencia, le des entrada. Si al final el amparo va a ser en sentencia de no se concede el amparo y protección, adelante, pero de entrada no puedes negar esa posibilidad, máxime cuando no, ni siquiera tienes, ¿sí? Todavía informes. O sea, me la estás desechando desde entrada y me estás aplicando una causal de improcedencia. En los términos del 25 de la Convención Americana, eso no no es tutela judicial efectiva, no es un recurso efectivo idóneo, porque es un acto de autoridad que se está tildando de inconstitucional, se está tildando de que viola derechos humanos. No me puedes decir que no, porque si no estoy en estado de indefensión, ¿a dónde acudo? Si no es a través del amparo, si no hay un recurso ordinario que establezca. La ley de declaración de procedencia y juicio político establece no procede recurso alguno. ¿Y esto es una máxima? No, por supuesto que no. Dice la Corte Interamericana, todas las resoluciones de la naturaleza que sea tienen la posibilidad de una segunda instancia, ¿sí? ¿Qué es una segunda instancia? Alguien que revise, ¿sí? Justamente si esa decisión está apegada a la legalidad, a la constitucionalidad y a la convencionalidad, en todo caso, ¿no? Para ello, como ya lo hemos hablado aquí, el principio pro persona juega un papel importante, porque es la búsqueda, es la interpretación y la aplicación de la norma más favorable, ¿no? Y la norma más favorable en un tema de improcedencia del juicio de amparo, pues consideraría que sería declarar inconvencional o inconstitucional esa causal de improcedencia para darle entrada al juicio de amparo y que se analice, que se informe, que haya un litigio entre las partes para poder analizar, poder valorar si hay violaciones a derechos humanos o no. Hay otro principio fundamental en esta labor del amparo contra normas, que es el indubio pro actione. ¿Qué es esto? Oye, actúa, eres la autoridad, eres esencialmente los jueces de distrito, el Poder Judicial en general, son los principales encargados de que se respeten los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Esa inacción no procede, te lo desecho, notoriamente improcedente, notoriamente sin informes, sin haber esperado a que te justificaran con los informes justificados el acto reclamado, pues no es notoriamente, consideraría yo, que al final decidas no se protege ni se le da la justicia federal al quejoso. Bueno, eso es otra cosa, pero ya tuviste la oportunidad de conocer ambas versiones. Cuando me desechas desde el auto inicial mi demanda de amparo, consideraría justamente que eso rompe el esquema del 25 de la Convención, porque dices, oye, espérate, ni siquiera has analizado más que unilateralmente la demanda de amparo. ¿Y qué tal que la autoridad responsable viene y te dice, en efecto, yo dicté ese arraigo? Caray, espérate, ¿no?
No puedes decirme, no, es que no procede, porque es constitucional. No, espérate, te estoy diciendo que son violaciones graves a derechos humanos. La propia Comisión Interamericana ha establecido que el arraigo es una forma de tortura, ¿no? Cuarto, aquí consideraría importante, a invitación, a propuesta, someto a consideración que los criterios y jurisprudencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son fundamentales para esto por estos análisis que han hecho sobre las constituciones, y para ello ya cité el criterio de la última tentación de Cristo es contra Chile, no es contra Argentina, una disculpa. Hay instituciones de rango constitucional que limitan el ejercicio de un derecho humano, ¿sí? Donde ya hemos dicho justamente que prevalece este derecho humano, ¿sí? como tal. Entonces es importante que nosotros lo entendamos, lo sepamos, eso está muy bien, ¿sí? Sin embargo, considero que podemos nosotros estar sujetos, ¿sí? Justamente a otro tipo de análisis como el convencional, ¿no? Y traigo justamente unos criterios a consideración de ustedes, ¿sí? Que hablan sobre el principio de definitividad, ¿no? Que es algo que está en la Constitución, en el artículo 107, que se prevén sin excepciones al principio de definitividad en la Constitución y en la jurisprudencia de la Suprema Corte. Y dice: la definitividad en el juicio de amparo indirecto se actualiza una excepción a este principio en los casos en los que esté involucrado un menor de edad, cuando el recurso ordinario no admite la suspensión del acto. ¿Qué es esto? Y es algo que yo he aprendido a lo largo de estos años en materia de derechos humanos. Siempre hay excepciones. Y hace rato yo comentaba, creo que nosotros, cuando analizamos los casos integralmente, desde las visiones y perspectivas del interés superior del niño, desde la perspectiva indígena, de la de género, vamos a encontrar justamente un caso único, que no podemos analizarlo analógicamente, y que nos va a invitar justamente a decir, bueno, en este caso, como vean, estoy citando, ahí están los datos de la jurisprudencia, que es el registro 246-77, donde dice, bueno, todo sí, pero cuando hay un menor de edad, no. Todo sí, pero cuando ese recurso ordinario no tiene capítulo de suspensión, tampoco. Te puedes venir directo a el amparo. Y entonces, ¿cómo se han creado? Y planteo esta pregunta: ¿cómo se han planteado o cómo se ha logrado que sí existan estas excepciones? Pues a través de amparos. Porque si recordamos lo que dice, cómo se integra la jurisprudencia, es a través de ejecutorias, al menos 5. Y entonces hago esta pregunta, planteo esto, y me gustaría escucharlos. ¿Cómo se logró esta excepción? Esta jurisprudencia, ¿cómo se logró? A través de amparos. Entonces yo les preguntaría, ¿en manos de quién está cambiar el sistema jurídico mexicano para bien, para proteger, para respetar, ¿sí? Para garantizar los derechos humanos acordes al principio pro persona, lo más favorable? ¿En manos de quién está? Yo consideraría de cada uno de nosotros como abogados, que tenemos la posibilidad de activar, de llevar a cabo justamente el amparo contra normas generales.